Continuamos el estudio de aquí de Días por Yeshiva, Bogotá. Dice Simán 467, terminando las leyes de Pesach. Dice la ley que aplica al trigo cuando le cayó agua y la ley que aplica a un plato cocido en que se descubrió trigo. 1. Si grano se hundió al río o si se cayó en algo encima, entonces tal como está prohibido comer el grano en Pesach, también está prohibido mantener en la posesión de uno en Pesach. En lugar de eso, uno debe venderlo de antemano a un judío y notificarle que se ha mojado para que él lo coma antes de Pesach. Y si uno vende un grano a un gentil antes de Pesach, solo debe vender un poco a cada judío individualmente para que sea consumido antes de Pesach. Esto es porque tememos que de otra manera el gentil puede volver a vendérselo a un judío que se lo pueda llegar a comer en Pesach. 2. Este grano que se cayó al río o al que le cayó agua está prohibido, incluso si no se ha quebrado, ya que en vista del hecho de que el agua aún permanece en él, se leudará. Entonces no se le vende nada al ger por la razón de que algo que haya ya tocado agua con la masa, porque puede vendérselo otra vez al judío. Entonces tenemos el Ramá dice, por lo tanto uno debe tener cuidado de que agua o gotas de lluvia no le caigan al trigo, pues si lo hace estaría prohibido usar el trigo en Pesach, incluso si no se ha abierto. Si el grano se encuentra en un ático y cae lluvia del techo, en algunos lugares se moja, esos lugares donde se mojó está prohibido usar el grano en Pesach. Sin embargo, en los otros lugares está permitido quedarse el grano en Pesach, debido al hecho de que hay una doble duda y de si volvió prohibido. De doble duda, la doble duda es porque puede ser que lluvia no cayera en ese grano, incluso si uno asumiera que cayó el grano, no obstante, no se ha leudado. Sin embargo, está prohibido comer incluso ese grano en Pesach, ya que la doble duda no es validez para que sea permitido. 3. Interesante aquí que la doble duda es, aquí hablando de Hametz, no se vuelve algo válido, como normalmente sí volvería algo válido en la ley judía. 3. Si el trigo llegó en un bote, entonces si está seco y firme y su apariencia no ha cambiado, no asumimos que pasó algo en que lo haya hecho prohibido. 4. Hay años en que la lluvia es abundante y cae tanta en las pilas de grano en los campos que de algunas de las espigas en las pilas brotan plantas, y no obstante no tenemos que el trigo, de lo cual no tenemos información, se leude, incluso si es un año así. 5. Si el grano aún está atado a la planta, pero se ha secado completamente y no necesita absorber de la planta, tiene el mismo reglamento que el grano que está puesto en un frasco y se leudará si le cayere lluvia. 6. Si uno descubre granos que se han abierto en la pila del trigo, ellos granos que no se han abierto están permitidos en Pesach. Esto es porque en un caso común, que en un tiempo de lluvia los granos de la parte de arriba de una pila y los de la parte de abajo se leuden y así abran, pero el agua no toca la parte de medio de la pila en absoluto. 7. Si un judío tiene pozos llenos de trigo y teme que en la cama en las paredes del pozo puede haber trigo que se ha leudado y se haya abierto debido a la humedad del pozo y la tierra es adecuada, que él simplemente anule este trigo, ¿sí? Con la verajá de anulación. 8. La miel de un gentil, miel, no se asume como prohibida y por lo tanto la comemos en Pesach sefardí. Arrama dice Ashkenazí. Sin embargo, hay autoridades que son estrictas sobre esto. Es la práctica común en esos países no comer miel de gentil en Pesach, excepto por la miel que es traída de barriles de enjambre con los cuales se prepara la bebida llamada aguamiel. En cuanto a higos deshidratados o uvas secas que son llamadas pasas, independientemente de que sean grandes o pequeñas, el que pueda comerlas en Pesach depende de la costumbre de cada localidad. Esto es porque hay autoridades que son estrictas y ordenan que uno no debe comerlas. Y hay autoridades que son indulgentes y ordenan que uno las puede comer. En vista a la disputa, es la práctica usual de en estos países ser estrictos. Evitar comer cualquier fruta que haya sido deshidratada, empezar, ¿no? A menos que sepa que fue deshidratada de tal manera que no haya temor de que contenga hametz. Está prohibido comer azúcar
en Pesach, está prohibido comer azúcar en Pesach, incluso está prohibido mantenerla en la posición de uno en Pesach. ¿Escuchó eso? Ashkenazi está prohibido el azúcar en Pesach. En el día de final de Yom Tov uno puede comer fruta deshidratada y zucker candil cuando no hay temor de que contenga hametz. Esa es la práctica usual de esos países, no comer deshidratada y zucker candil cuando no hay temor que contenga hametz. Es la práctica en estos países no comer en Pesach cúrcuma, que es llamado safrón, o clavos. Sin embargo, no vuelven prohibida una mezcla que los contenga. Me parece a mí, dice Rama 9. 9. Si después de que un plato fue cocinado, se descubrió cebada o trigo en él, entonces si la cebada o el trigo realmente se han abierto, el plato entero está prohibido. Si realmente no se ha abierto, el plato es permitido. Ramá dice, la costumbre no concuerda con este reglamento. De hecho, prohibimos el plato entero cuando una ligera cantidad de cebada o trigo fue descubierta en el plato de Pesach, incluso si no se abrió. La cebada, dice Mejaber, la cebada o el trigo que se descubrió en el plato debe ser quemado. 10. Si uno descubrió un grano de trigo abierto en un ave cocida, en Pesach está permitido vender el ave a un gentil, porque no sería vendida más constantemente debido al grano de trigo que fue descubierto dentro de ella. Ramá, en estos países es la práctica usual quemarlo todo. Listo, es Bersimán 447, 3. Si el grano de trigo abierto fue descubierto en el 8º día de Pesach, está permitido retener el ave hasta después del Pesach. 11. Si uno descubrió un grano de trigo quebrado en masa o matzá horneada, uno debe remover la matzá o de la matzá una cantidad del lugar que tocó el trigo y el resto es permitido. Hay autoridad que prohíbe la masa entera o la matzá entera. Es apropiado considerar estas palabras, excepto en circunstancias donde estén aplicadas pérdidas considerables en un momento de urgencia y necesidad. Ramá dice, es hecho la práctica común durante Pesach prohibir la matzá particular en la cual fue descubierto el trigo. Las otras matzot fueron hechas con la misma masa. Es la práctica usted permitida independientemente si el trigo fue descubierto en una matzá particular, horneada o cruda. Razonamos que aquí es donde el trigo fue descubierto y es donde estaba. Si el trigo fue descubierto en masa, toda esa masa está prohibida. Sin embargo, esta solo aplica durante Pesach, pero antes de Pesach no prohibimos la masa, excepto por una cantidad removible del lugar donde la tocó. Y así es como uno debería actuar. 12. Si un escaldo, dice aquí, escaldo, es decir, la hirvió en el agua para remover las plumas. O sea, es que estamos hablando de que una persona hierve una jarra, rishon, sheni, shelishi, y mete el ave para sacar las plumas. ¿Sí? Un ave de corral. Y posteriormente descubrió en el agua un grano de trigo. ¿Sí? Abierto, está prohibido usar el ave en Pesach. Si uno descubrió un grano de quebrado de trigo o pan jamés en un recipiente de agua y no fue capaz de contribuir un sabor, el agua se enfrió y posteriormente se cocinó un plato o se hizo una masa con esa agua, el plato o la masa están permitidos. Hay una autoridad que prohíbe el plato o la masa fue preparado durante Pesach. O sea, si hay un pedazo de trigo, hay un pedazo de hametz dentro de una olla caliente y usted va a meter el pollito ahí para sacarle las plumas y encontró que ahí había hametz, incluso aquí dice que hubo un grano de trigo, entonces se sabe que anulada, perdió. Hay autoridades que dice Ramá, hay una autoridad que permite incluso el ave fue escaldada, porque razonamos que el trigo puede haber caído en el agua posteriormente. Hay una autoridad que prohíbe otra carne en tales circunstancias y permite un ave. Debido a la doble duda implicada en el caso de un ave corral con respecto a la práctica a seguir. Parece preferiblemente en tales circunstancias prohibir otra carne o si el grano de trigo estaba entero, incluso un ave. Sin embargo, esto lo aplica si el ave fue realmente escaldada
Es decir, si el agua estaba caliente, pero si el agua estaba fría y el ave se remojó en ella, uno no debe prohibir el ave cuando uno tiene dudas. Y si realmente el trigo estaba en el agua antes de remojo, en circunstancias en que no pueda razonar que el trigo puede haber sido digerido por el ave, tal cuando se rompió. Uno puede permitir el ave si realmente fue escaldada, debido a la doble duda implicada en el caso. Por otra parte, si las mezclas que están prohibidas debido a que el trigo se mezcló con otra comida y de otra manera se habría pérdidas considerables y retención de regocijo en Yom Tov, uno puede ser indulgente en el caso de le permitir la segunda mezcla porque las primeras mezclas están únicamente prohibidas debido a la duda respecto a la prohibición rabínica, es decir, la regla única que la presencia de una ligera cantidad de hametz causa de una mezcla sea prohibida. Uno debe por lo tanto permitir otros platos cocidos en el que algunos de los platos cocidos de carnes fue remojado en agua o escaldado, se ha mezclado, me parece a mí. Listo, sigo aquí. 13. Si uno purgó un caldero que fue usado para hametz en un ciclo de un día, benyomó, y el agua que fue usada para purgar, la cual absorbió el hametz, descendió a un pozo durante Pesach, está prohibido beber del agua de ese pozo en Pesach, porque está mezclada con esta agua que fue usada para purgar. 14. Si un grano de trigo quebrado fue descubierto en un ave de corral antes de que fue salado, es suficiente incluso para enjuagar el ave. Si fue descubierto después de que se saló el ave, es suficiente con pelar los lugares donde el trigo entró en contacto con el ave. Hay autoridades que son estrictas y mantienen que uno debe penetrar todo alrededor del lugar donde el trigo entró en contacto con el ave. Cortan la región y botarla. Y si otras aves estuviesen siendo saladas, junto con esa ave, uno debe pelarlas todas. ¿Qué está diciendo? Incluso si un trigo toca un pollito mientras que lo está preparando para Pesach, le toca hacer esos, cortar, quitar, mirar dónde cayó cuánto trigo cayó y tocó. Después de salado, antes de salado. Recuerde que estamos leyendo las leyes sin muchos comentarios. Ramá dice, hay autoridades que son exigentes y prohíben que toda la comida que está siendo salada al mismo tiempo. Sin embargo, la opinión prevalece prohibir la pieza entera en la que el trigo fue descubierto y permitir las otras apoyándose en el pelar un poco. Si uno desea, puede vender toda la carne a un gentil, como está explicado en Simán 477, 6.1. Aunque esta no es la costumbre usual con respecto a las otras mezclas que contengan hametz, me parece a mí. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que si se encontró el trigo tocando un ave, esa ave se quita, pero si no sabe de dónde viene ese pedazo de trigo y de pronto tocó los otros pollos, entonces toca raspar todos los demás pollos. ¿Listo? O puede venderlo a un gentil. 15. Si después de haber asado un ave de corral uno descubre en ella un grano abierto de trigo, durante Pesach uno debe cortar la región a través de la cual la descarga de trigo habrá sido esparcida, de acuerdo con la valoración de uno. Hay autoridades que prohíben que la ave entera, porque ellos explican que cuando de vuelta al asador, el sabor de trigo se esparcirá por el ave, además de una autoridad que prohíbe todas las aves fueron asadas, junto con esa en el mismo asador, que tocó uno a otro, porque explica que cuando se da vuelta al asador, la descarga del trigo se propaga de una a otra. 16. Y se descubrió trigo cebada en el buche de un pájaro dentro del buche. En Pesach, después de que el pájaro fue chamuscado, el pájaro está permitido. El trigo o la cebada deben ser quemados y no se debe ser considerado dirigido. Poderoso. Que está diciendo aquí que incluso el hametz que está dentro del buche del ave, cuando se encuentra usted lo sacrificó y lo abre y encuentra el pancito dentro del buche, tiene que quemarlo durante Pesach, obvio, ¿no? Simán 468. ¿Ah? ¿Eso sí comió? Sí, comió, entonces usted cogió el animal, lo cogió para Pesach y lo mata. Envió todos los 7 días. Y en el buche encuentra hametz, cebada, trigo. Sí. Entonces quita el buche, puede permitir el animal, pero eso tienes que cogerlo y quemarlo. ¿Sí? Como fuera hametz normal. En Hol Hamoed.
Correcto. No es considerado. Listo, Simán 468. Uno no debe trabajar en Erev Pesach después de mediodía. Si alguien trabajó en Erev Pesach o cualquier hora de mediodía en adelante, lo vetarán. Incluso para alguien que haga un trabajo durante ese tiempo sin recibir ninguna remuneración, incluso si no le pagan. Está prohibido, hay una autoridad que prohíbe que el tal trabajo que se está haciendo para un judío sea hecho por un gentil, o una autoridad se permite que uno use a un gentil para hacer el trabajo. Entonces este es el hecho usual. 2. Este reglamento aplica con respecto al hacer trabajo por remuneración. Con respecto al hacer trabajo sin remuneración, que es absoluto trabajo, tal como coser prendas. Sin embargo, uno puede reparar su ropa para Yom Tov. Igualmente que alguien escriba libros para sí mismo como estudio, está permitido. Sí, estaría permitido. Seguimos aquí. 3. Con respecto a hacer trabajo en Erev Pesach antes de mediodía en una localidad donde es la práctica trabajar, entonces uno en efecto debe trabajar. En una localidad donde la práctica sea no trabajar, entonces uno no puede hacer trabajos. Entonces depende de donde usted viva. Si usted sale de trabajo precisamente en Erev Pesach a las 5, estaría permitido, pero si está en sus manos, no debería trabajar. ¿Y hasta qué horas dice? Hasta la mediodía. Ramá. Para con nosotros, dice Ramá Ashkenazi, nuestra localidad es una localidad donde se acostumbra a no trabajar. Sin embargo, solo no nos retraemos de trabajo absoluto. Pero con respecto a otro trabajo, no es ni siquiera usual abstenerse de él. 4. Dice Mejaber otra vez, si uno ha ido de una localidad donde se trabaja antes de mediodía en Erev Pesach a una localidad donde se trabaja, entonces no debemos trabajar ahí en la área habitada, porque se puede llevarnos a desacuerdos sin embargo con la gente. Sin embargo, él puede trabajar ahí entonces en el desierto. Si uno se ha ido de una localidad donde se trabaja antes de mediodía en Erev Pesach a una localidad donde se trabaja, no debe trabajar. Entonces imponemos las dos, tanto las exigencias de la localidad de la que se fue como las exigencias de una localidad a la que se ha ido. No obstante, no se debe mostrarle a los habitantes que es un desocupado, porque está guardando una prohibición. Una persona nunca debe desviarse de la costumbre, porque esto puede llevar a desacuerdos. De igual manera, cuando una persona intenta regresar a su localidad, debe actuar como los habitantes de su localidad, independientemente de la flexibilidad o exigencia que éste implica. Sin embargo, no se debe mostrarlo a los habitantes de la localidad donde está, que está desviando de la práctica local. Por eso se puede llevar discusiones. 5. Incluso en una localidad donde la costumbre sea trabajar antes de mediodía, en Erev Pesach, uno no debe comenzar la etapa inicial de trabajar en el 14 de Nisan, aunque pueda terminarlo antes de mediodía. Hay solamente 3 clases de artesanos que pueden iniciar su trabajo en la etapa inicial, en una localidad donde la práctica usual es hacer trabajo. Entonces, y ellos pueden continuar haciendo su trabajo hasta mediodía. Entonces son los sastres, barberos y lavanderos, otros tipos de artesanos. Sin embargo, solo pueden terminar su trabajo hasta mediodía, siempre que empezarán el trabajo antes del 14 de Nisan. Y el Ramá dice, hay autoridades que son indulgentes y establecen que los 3 tipos de artesanos mencionados pueden comenzar a continuar haciendo trabajo hasta el mediodía del 14 de Nisan, incluso en una localidad donde sea común no hacer trabajo. Entonces, si uno comenzó a trabajar cuando aún no era de día en otros trabajos y es por la necesidad de festivo, puede continuar haciendo hasta mediodía. Así es como uno debe actuar. 6. Dice, uno puede preparar galpones para aves de corral en el día 14 de Nisan. Es decir, uno puede preparar un lugar para que las aves de corral y las gallinas queden. 7. Si una gallina se sentó en huevos por 3 días o más y murió, uno puede sentar otra gallina en los huevos en lugar de ella en Erev Pesach, con tal de no perder los huevos. Recuerde, todo eso es en Erev Pesach. 8. Uno puede quitar mugre de las patas de un animal en Erev Pesach. Bien. 9. Uno debe sacar el mugre del patio en Erev Pesach, sino que debe moverlo a los lados. Si la cantidad de mugre incrementa el patio
uno puede sacarlo a la pila de basura. 10. Uno puede tomar artículos de la tienda de un artesano y también llevar artículos allá en Erev Pesach todo el día, aunque no los necesite para el festivo. Ramá dice, lo usual es no dejar sangre en ningún Erev Yom Tov, y uno no debe desviarse de esto. Entonces estamos hablando de gente que vive en el campo, que tiene aves, que sacrificio y trabajos especiales que requieren que uno trabaje en la mañana y siga trabajando hasta el mediodía, porque si no se daña el producto. Simán 469, no debes designar carne para Pesach. ¿Cómo así? 1. Con referencia a un animal, sea vivo o sacrificado, uno tiene prohibido decir, esta carne es para Pesach. Esto es porque si uno dijera esto, pareciera que dedicó el animal cuando vivía para el sacrificio de Pesach, y cuando lo coma después, parecería así estar comiendo comida sacrificada fuera de la zona permitida de Beit HaMikdash, donde únicamente se debería sacrificar el cordero. Entonces, si la persona dice, este cordero o esta carne es para Pesach, está diciendo que ese es el sacrificio de Pesach, y eso es una gran transgresión. Aunque no es, pero no debería decir eso. ¿Sí? Por eso no se puede dedicar. Se debe decir, esta carne es para Yom Tov. Y ya se salva. Ramá dice, está prohibido preparar un cabrito asado entero, es decir, completo, junto con la cabeza. Entonces, ¿qué dice? Dice Ramá, dice Ashkenazi, de que no se puede preparar un cordero cabrito entero, y es decir, completo, junto con la cabeza, las patas, las entrañas, incluso si uno no especifica, esto debería ser para Pesach, incluso si dice eso. ¿Cómo está establecido bajo el comienzo de Simán 476? Sin embargo, está permitido decir, este trigo es para Pesach. Si se puede. Interesante, Ramá no come cordero, y él dice eso porque parece que el sefardita sí come cordero, incluso la cabeza. Entonces, ahí hay una diferencia ahí entre tradiciones en cuanto al sacrificio de Pesach. Esto es chistoso porque uno ve que en internet, ¿sí? Y la gente, y pues, por lo menos aquí en Colombia, los mesiánicos dicen, ya tengo mi cordero de Pesach, ya lo tengo, ya lo sacrifiqué. ¿Sí? O lo tengo aquí preparado para matarlo. No saben ni matarlo, lo matan mal, brutalmente. Obviamente no son judíos, no importa. Pero si fueran judíos sería una prohibición. Pero el judío no sabe eso, no es ignorante de las leyes y siempre usa un shohet. Y un shohet sabe esas leyes. Simán 470. No puede decir, este cordero es para Pesach. No puede. No lo mata, pero para la semana. Sí, para Yom Tov. Y luego lo puede comer para Pesach. Es solamente no decir eso. Porque el cordero para Pesach únicamente se sacrificaba en el templo. Entonces no puede decir, está prohibido por ley de Oraitas sacrificar un animal fuera del templo. Punto. No se puede. Por eso no hacemos sacrificios y hacemos el rezo de Shaharit, hacemos los korbanot, hacemos el korban tamid y los rezos, ahí está. 470 dice, el primogénito ayune en Erev Pesach. El ayuno de primogénito en Erev Pesach, esto aplica tanto para el primogénito de un padre como para el de primogénito de una madre. Fuego, fire. Listo. El ayuno de primogénito en Erev Pesach, esto aplica tanto para el primogénito de un padre como al primogénito de una madre. ¿Escucharon? ¡Oy! ¿Ah? Digamos, Vuelvo y repito para que vengan. El ayuno de primogénito en Erev Pesach, esto aplica tanto para el primogénito de un padre, como para el primogénito de una madre. Hay una autoridad que dice que incluso un primogénito mujer debería ayunar. Entonces el primogénito de una mujer bien y un primogénito de un hombre también ayuna. Pero dice aquí las mujeres primogénitas, un ejemplo si existiera así, hay alguna autoridad que dice que sí. Esta no es la costumbre, muy importante para que entendamos. Pero bueno, si quiere aguantar hambre, hasagu baru. 2. Si en Erev Pesach cae en Shabbat. Hay autoridades que dicen que el primogénito debe ayunar el jueves. Y hay autoridades que dicen que no necesita ayunar, no ayunar en absoluto. ¿Listo? O sea, si el ayuno de Pesach cae en Erev. En Erev Pesach cae en Shabbat, bien, entonces debería ayunar el jueves conforme una, y otras autoridades dicen que no necesita, seguimos la primera opinión, se ayuna.
el jueves. Comentario. Sin embargo, Rama dice, uno debe actuar de acuerdo con la primera opinión. Es la práctica usual de cuando el padre es un primogénito y la madre ayuna Erev Pesach en lugar de primogénito de ella. Mientras este es a un niño, si el padre no es un primogénito, ayuna Erev Pesach en lugar de su hijo primogénito hasta que el niño haga crecido. O sea, si el hombre nació y es primogénito, ayuna. Si él nació y no es primogénito, pero tiene un hijo primogénito, pero él no es primogénito, ayuna por su hijo hasta que su hijo pueda ayunar. Porque su hijo es primogénito. ¿Okay? Entonces no se salva del ayuno. 3. Una persona delicada debe ayunar en Erev Pesach para que así pueda comer matzá con apetito en la noche. ¿Ok? O sea, las 6 horas antes de Pesach. ¿Qué? Esa persona debe. Delicada debe ayunar en Erev Pesach para que delicada, sí, para que así pueda comer matzá con apetito en la noche. Todo el ayuno. Esto correcto, no todo el ayuno. Tocaría mirar la Mishnah Bro, dice cuánto tiempo. Sí, recuerda, aquí estamos leyendo las leyes, pero sí debería haber un tiempo Como dice específico. como para que tenga apetito de la manzana, pareciera que dijera unas 6-7 horas antes de Pesach. Sí, de todas maneras, sí, son como las leyes de Shabbat. Las leyes de Shabbat uno no debería comer, hay diferentes opiniones, 12 y media. Y otros dicen en Shabbat Kodesh una prueba, pero listo. Pero 12 y media máximo. Uno no debería ya comer más. O por lo menos también se dice una comida grande que lo llene. Si come algo para quitar el hambre y no sufrir, ok, estaría bien. ¿Sí? Dice así, Simán 471, 471, está prohibido comer pan en Erev Pesach, ¿sabías? Después de la 10ª hora estacionaria del día adelante, en la día en adelante. ¿Qué es la 10ª hora? La 10ª hora, ¿no? Porque Porque vamos a estudiar en la 5ª hora, ajá, las 5 simaniot y dentro de la casa. ujú. Y la 6ª máximo fuera de la casa. La sexta hora, ¿cuándo es? 12 del día. 12 del día. Sí, 5ª hora de las 11 de la mañana. Y si es las 12 horas, entonces sería las 10 de la mañana. 10ª hora. Está prohibido comer pan en Erev Pesach a partir de la 10ª hora estacionaria del día en adelante para que uno coma matzá en la noche con apetito. Por otra parte, uno puede comer un poco de fruta y de vegetales. Sin embargo, no debe llenar su barriga con ellos. Si uno es una persona delicada, que cuando coma un poco, esto afecte su capacidad de comer. Tiene prohibido comer algo en absoluto. ¿Listo? Uno no debe beber un poco de vino porque eso lo llena a uno. Sin embargo, si uno desea tomar una gran cantidad de vino, puede hacerlo, ya que cuando uno toma una gran cantidad de vino, esto despierta el apetito de uno por comida. Antes de la 10ª hora estacionaria en Erev Pesach está permitido comer matzá ashirá, enriquecido, o sea, de chocolate, de que tiene frutas adentro, ¿sí? Antes de la 10ª hora estacionaria de Erev Pesach está permitido comer matzá ashira, o sea, la que tiene sabor. No matzá shemura, no normal, porque no puede. ¿Ok? Listo. Listo, enriquecida. Ramá dice, por otra parte, está prohibido comer durante el día matzá, con el cual uno puede cumplir la obligación de comer matzá esta noche, en la 14 de Nisan. Un niño que no comprenderá que será relacionado con esa noche, con el éxodo de Misraim, esté permitido alimentarlo con matzá durante el día. Hay personas que siguen una práctica de no comer lechuga en Erev Pesach, con el fin de poder comer marror esa noche con apetito. Ellos igualmente no la comen en el primer día de Pesach, con el fin de comer marrón con apetito de la segunda noche en Yom Tov, que es guardada en el exilio. Esta es igualmente la costumbre de algunas personas, comer menos matzá el primer día de Pesach por la misma razón. Hay personas que son adicionalmente estrictas en que no comen fruta en Erev Pesach con el fin de poder comer las haroset en la noche con apetito. Uno no necesita tener consideración por esta práctica. Hay personas que estrictamente evitan desmigajar o partir matzor en Erev Pesach para que no lleguen a comer matzá y tampoco necesita tener consideración por esta práctica. Si fue horneado matzá de acuerdo con los requerimientos de la misma, pero fue posteriormente desmigajado y amasado.
con vino y aceite. No está catalogado como matzah shira, por lo tanto está prohibido comerlo en Erev Pesach. 3. Si uno comenzó a comer en Erev Pesach antes de la 10ª hora estacionaria a su comida, se extendió hasta la noche. El reglamento es el mismo que el reglamento que aplica en las tales circunstancias para Shabbat y otros días de Yom Tov. Este reglamento es dado en Simán 271, 6. Es una misma lavarse y cortarse el pelo en Erev Yom Tov y ponerse una bella ropa tal como en Shabbat. Y si quieren vean Simán 260, 262. Listo, eso en cuanto ahí. Simán 472, sobre reclinarse y beber 4 copas de vino. 16 Seifim. La mesa de uno debe ser puesta para el ceder de la noche, mientras aún es de día, para que se pueda comer inmediatamente se haga de noche. Incluso si uno está en el Beit HaMidrash, cuando el momento del ceder llegue, se debe levantar porque es una misma apresurarse a comer el bien por el bien de los niños, para que no se duerman. Sin embargo, uno debe decir Kiddush, sino hasta que se haya vuelto oscuro. 2. Uno debe arreglar su mesa de manera tan atractiva como utensilios bonitos y de acuerdo a su significado. Debe preparar el lugar donde él se sentará para que pueda sentarse reclinado en la mesa de los hombres libres. Ramá dice, incluso si uno es pobre, no tiene almohadas, se debe sentar en una banca, listo, para que uno pueda recostarse, ¿no? 3. Cuando uno se reclina, no debe inclinarse en su espalda, o en su cara, o en su lado derecho, sino a su lado izquierdo. Listo, no la espalda derecha, listo. No hay diferencia en una persona zurda y alguien más para el propósito de este reglamento. O sea, está hablando no de espalda, sino de lado, así. Este lado. Izquierdo. Sí, este lado. Listo. O sea, con el hombro completo, no de espalda. 3. Cuando uno se reclina, no debe inclinarse en su espalda o en su cara o en su lado derecho. Ya dije eso. 4. Una mujer no requiere reclinarse, a menos que sea un personaje importante. Ramá dice, todas nuestras mujeres están catalogadas como personas importantes. ¿Subió eso? Ramá dice, una mujer no requiere reclinarse a menos que sea una persona importante. Y Ramá dice, todas nuestras mujeres están catalogadas como personas importantes. Sin embargo, no han adoptado la práctica de reclinarse, porque se apoyan en la opinión de Rav, quien escribe que hoy en día no se requiere reclinarse. Entonces, no venga con esa cuestión que no es especial. ¿Sí? 5. Un hijo que esté comiendo en la mesa de su padre requiere inclinarse, incluso si su padre es su principal maestro de Torah. Un pupilo que esté en la presencia de su maestro de Torah no requiere inclinarse, incluso si no es su maestro. ¿Escuchó? Su maestro principal, a menos que el maestro le dé permiso de reclinarse. Un destacado erudito de la Torah de generación es considerado el maestro de uno, incluso si uno no aprendió nada de él, y uno, por lo tanto, no requiere reclinarse en su presencia. Eso solo aplica si comen en la misma mesa, pero si uno come en una mesa independiente, entonces requiere inclinarse. 6. El asistente requiere reclinarse. 7. Quien requiera reclinarse no habrá cumplido su obligación. Quien requiera reclinarse no habrá cumplido su obligación si comió o bebió sin reclinarse, y debe por lo tanto comer y beber otra vez reclinándose. O sea, si no come reclinándose, no cumplió. Imagínense la gente que no sabe las leyes después de que pase Pesach. ¡Ah! No me recliné. No me recliné, no cumplí. No, sería verdaderamente un Baal Shuvah que está regresando y no sabe nada. Porque uno que ha hecho pues eso varios años. Pero, así sea. Sí, pero hasta en otros tiempos, pues, reclínese. Ramá dice, hay autoridades que dicen que hoy en día, cuando no se acostumbra a reclinarse en una comida, Rav es más que suficiente para apoyarse y confiar una vez que haya pasado el evento. Bedievet, por un reglamento y uno habrá cumplido su obligación de reclinarse. Entonces Ramá dice, tranquilo, Bedievet, Bediaval, ok, listo, lo hizo, cumplió.
¿Listo? Pero Mehaber no, Ramá sí. Me parece que si uno no bebió la tercera copa de vino o la cuarta copa de vino reclinándose, no se debe beber la otra copa de vino reclinándose. Eso es porque hay temor de que si uno lo hace, pareciera como si agregara al número de copas obligatorios que debe beber. Sin embargo, en el caso de las primeras 2 copas de vino, uno debe beber la copa otra vez reclinándose. Si bebió la primera sin reclinarse, pero no debe hacer bendición sobre ella. Esto aplica igualmente con respecto a comer matzá. Inicialmente uno debería reclinarse durante toda la comida. Imagínense eso, una persona quiere tomar mucho vino y dice, ¡ay, no me recliné! Y otra vez, no, eso es un chiste. No, pero dice aquí que hacerlo, ¿sí? Pero se puede hacer con la primera y segunda copa, pero no con la tercera y cuarta copa. 8. Uno debe beber las 4 copas de vino, como si fue ordenado por los Jajamín. Si uno las bebió una tras la otra, no como ordenó por los sabios, no habrá cumplido su obligación. 9. La cantidad de vino en la copa debe ser a menos de un revit, ¿sí? 86 mililitros, después de que el vino ha sido diluido. Si uno desea diluirlo, uno debe beber todo de ella o más si la copa contiene mucho reviot. Tantas personas pueden beber de ella como la revit contenga. Hay una autoridad que dice que uno debe beber más de la copa, incluso si contiene varios reviot. Listo, entonces uno tiene que leer un revit, 86 mililitros. Y tiene que tomarse las copas en el momento de la Haggadah, no directamente al mismo tiempo. Reviot. Listo, uno debe beber la cantidad requerida sin hacer una larga pausa. O sea, lo más rápido posible. 10. O sea, un sorbo. 10. Si alguien no bebe vino porque le hace daño o porque no le gusta, debe sin embargo obligarse a beberlo con el fin de cumplir la misma de beber 4 copas de vino. Ay, 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 ay. No se puede jugo de uvas. Tiene que obligarse a que sea vino. Listo. Entonces la gente lo que dice que tiene problemas, entonces vino, jugo de uvas y le añaden un poquito de vino encima. Listo. 11. Es una misma buscar vino tinto si el vino blanco no es superior a él. 12. Uno puede cumplir su obligación con vino cocido o con ditón, vino de especies. 13. Incluso un hombre pobre que sea apoyado por la caridad debe vender sus prendas o pedir prestado o alquilarse para obtener vino para las 4 copas. Poderoso, ¿sí? Para la gente toda chichi. Bueno, listo. 14. Incluso las mujeres están obligadas a beber 4 copas de vino en la noche de Pesach, que incumplir todos los mitzvot que sean aplicables esa noche. 15. Cuando los niños han alcanzado la edad en la que deben ser escuchados hacia el cumplimiento de las mitzvot, es una misma darle su propia copa frente a él. Coge, hijo, aquí está. Rama dice, uno no debe tomar una copa con una boca angosta, como un Club Glatz, dice aquí. Para la misma debe beber 4 copas porque uno podrá beber un revit de una vez con tal copa. Uno no debe tomar la copa en ningún caso para hacer con ella las bendiciones que son dichas después de la comida. Ver en Simán 183, 6.4. Esto aplica igualmente con respecto a la copa con la que se dice Kiddush. Y también ver en Simán 271, 6.10. 16. Es una misma dividir granos seco y nueces entre los niños en la noche de Pesach, para que noten una diferencia y pregunten al respecto. ¿Y esto qué es, papá? Esto es, papá, y empieza a explicarle a los niños pequeñitos. Le da algo, dice aquí, hasta las nueces se le da. Interesante, interesante. Listo, seguimos aquí. Las leyes concernientes, Simán 473. Las leyes concernientes a la primera copa de vino y el ceder de Pesach hasta la segunda copa de vino. Dice aquí, uno debe mezclar la primera copa de vino por la cabeza del hogar. Perdón, debe mezclarse la primera copa de vino por la cabeza del hogar. Y se debe hacer kiddush sobre este. Y también se debe hacer la bendición Sheheheyanu si la noche del ceder cae en Shabbat. Se debe decir el pasaje Vayahulu Hashamayim Beharetz vino antes de kiddush. Si el ceder cae en Motzi Shabbat, él debe decir si el Yain Kiddush Ner Havdalah Zeman. Vino, kiddush, vela, fuego y tiempo.
Si alguien olvidó hacer Havdalah y no se dio cuenta sino hasta que ya empezó a decir la Haggadah, debe completar la Haggadah hasta la bendición Gaal Israel y después de eso debe hacer Havdalah. Interesante, debe hacer Havdalah. Si falló y no se lo olvidó, lo hace después del Haggadah. Rama dice, uno no debe lavar sus manos en absoluto antes de Kiddush. Y si las manos de uno no están limpias, se las debe lavar un poco. Pero no se debe hacer una bendición sobre el lavado. El jefe del hogar no debe mezclar el vino el mismo, sino que alguien más debe mezclarlo por él. Como conviene a un hombre libre, que alguien más se lo haga. Tráigalo, póngalo, mezclalo, listo, sírvalo. Soy hombre libre y el otro, yo también. No. Entonces, para cumplir la misma. 2. Uno debe beber el vino, reclinándose y no debe hacer la bendición posterior después de que lo bebió. 3. Si uno desea beber varias copas de vino, le está permitido hacerlo. Sin embargo, es apropiado que uno tenga cuidado con no beber vino adicional entre la bebida de la primera y segunda de las 4 copas obligatorias, a menos que sea por la gran necesidad para que no se emborrache y se abstenga de realizar el seder y la lectura de la Haggadah. 4. Uno debe traer ante el jefe del hogar un plato que contenga 3 matzot, maror, harotzet, maror, jarrotze y carpas, y otros vegetales verdes, vinagres y salmuera, y 2 artículos cocidos, uno en conmemoración a la ofrenda de Pesach y uno en conmemoración a la ofrenda de la fiesta. Se ha convertido en la práctica común usar carne y un huevo para los 2 artículos cocinados. Rama dice, uno debe arreglar el plato frente a sí de tal manera que no tenga que pasar por alto una mitzvah. Es decir, en carpas debe estar sobre todo con el vinagre más cerca que la matzah, y las matzot más cerca de él que el maror y los arroces. El último debe estar más cerca de él que la carne, y el huevo se ha convertido en la práctica común que la carne sea pata delantera. ¿Sí? Y también se ha convertido en la práctica común que la carne sea asada sobre brasas y que el huevo sea hervido. Respectivamente, el huevo puede ser asado. Esa es la costumbre en nuestra ciudad. 5. Estos son los vegetales verdes con los cuales por las cuales uno puede cumplir su obligación. Haretzet, ulushin, tahma, javina, es decir, tipos de hierbas amargas, y marror. Uno puede cumplir su obligación comiendo ya de esas, sea sus hojas o sus tallos, pero comiendo sus raíces. Sin embargo, si uno come las hojas, no cumplirá su obligación, a menos que estén húmedas, mientras que si uno come los tallos, cumplirá su obligación independientemente de si está húmedo o seco, pero no si están remojados, cocidos o hervidos. Todos los tipos de marror se combinan con alguna otra para completar el tamaño de una oliva, que es la cantidad de marrón que se requiere de que uno coma. De la manera ideal de cumplir la misma es comiendo harotzet. Si uno no tiene haretzet disponible, uno debe ir por el primer tipo de que esté disponible, de acuerdo con el orden en el que son dados arriba. Rama dice, si uno no tiene esos tipos de vegetales verdes, se debe tomar ajenjo y otro vegetal verde amargo en lugar de marrón. Los arroces deben ser hechos espesos para servir en conmemoración del barro. Posteriormente, uno debe agregar un poco de vinagre o vino tinto para servir en conmemoración de la sangre. Los arroces, uno debe agregarle un poco de vinagre o vino tinto para servir en conmemoración de la sangre al arroces, ¿no? Los arroces son hechos de frutas con las que Israel ha sido comparado, tales como manzanas, higos, nueces, granadas, almendras. Uno debe agregarse una especie tal como canela o jengibre, que asemeja a la paja con la cual fue amasado en el barro. Entonces, si ustedes tienen un Haggadah, si ustedes tienen un Seder, ustedes tienen un Maxor, ustedes deberían ver y preparar antes qué es un Harroset, con qué se hace, con qué mezclas. Si consulte con su rabino, entonces miren en su Haggadah y ahí van a ver. Estamos resumiendo las leyes. Si quiere más detalle, consulte con su rabino después. 6. Uno debe lavar sus manos en las aras de la primera inmersión. No debe hacer una bendición sobre el lavado. Se debe entonces tomar algo de carpas, menos que el tamaño de una oliva, sumergido en vinagre. Hacer la bendición Boré Pri Adamá y comerlo, pero no se debe hacer la bendición de final sobre él. Uno debe posteriormente tomar de la pila de 3 matzot, la matzah de medio, y partirlo en 2. Debe dar la mitad a uno de los
los comensales para preservar para Afikoman. Esta mitad debe ser puesta debajo del convertidor de la tela. La segunda mitad debe ser puesta entre el resto de todos los matzot. Después de eso se debe levantar el plato que contiene los matzot, es decir, el pasaje a Lahma Aniyah. Este es el pan de la pobreza, hasta las preguntas Manishtana, que es diferente. ¿Qué es diferente? Preguntan los niños. Ramá dice, uno debe decirlo en el lenguaje que sea entendido por las mujeres y los niños. Alternativamente debe explicarles la cuestión. Así es como el RI de Londres actuó. Se debe decir a la Haggadah completa en la lengua vernácula, para que pueda ser entendido por las mujeres y los niños. Listo, después se debe ordenar las matzot para que sean retirados de la mesa y ponerlos al final de la mesa, como si ya hubiera comido, para que los niños lo noten y pregunten al respecto. Sí, respecto, ¿qué? ¿Y esa qué? ¿Cuándo la vamos a comer? 7. Uno debe mezclar inmediatamente una segunda copa de vino para el jefe del hogar, para que los niños pregunten por qué está bebiendo una segunda copa antes de la comida. Si el hijo no tiene la sabiduría para hacer estas preguntas, manishtana, ¿qué diferencia hay? ¿Sí? El mismo de su padre debe guiarlo. Si uno no tiene un hijo, su esposa debe hacer las preguntas. Si tampoco hay esposa, que le pregunte. Si una esposa que le pregunte, se lo debe preguntar él mismo. Uy, eso es duro, ¿no? Él mismo. Incluso los eruditos de la Torah deben preguntarse unos a otros. Manishtana, ¿sí? Manishtana, si quiere cantarlo. ¿Qué diferencia hay? Eso es lo que significa. Cuando el hijo o la esposa preguntan, no es necesario que el jefe del hogar diga las preguntas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? En lugar de eso debe empezar desde el pasaje Abadim Ahainu. Siervos fuimos en Israel. Bueno, una vez que uno comienza el pasaje de Abadim Ahainu, se debe poner el plato que contiene las matzot nuevamente frente a él y leer la Haggadah completa cuando lleguen las palabras matzah ze. O sea, esta matzah. Se debe levantar la matzah y mostrársela a los comensales con el fin de hacerles desear las matzot, porque la van a comer. Se debe mostrar las matzot partidas, en la cual es como el pan de la pobreza. Igualmente, cuando se llega a las palabras maror ze, este maror, se debe levantar el maror. Cuando se llega a las palabras lefijaj, todo el mundo debe levantar su copa de vino con la mano y mantenga levantada hasta que se concluya la bendición. Ashe alanu, con las palabras Gal Israel, Redentor de Israel. Ramá dice, es la práctica usual expulsar un poco de vino de la copa con el dedo, aún cuando uno llega a las palabras Dan, Vayesh, Betimrot, Ashan. De igual manera, cuando se mencionan las 10 plagas, también lo hace con el dedo. De general, en particular, todo junto con uno debe sacar vino de la copa 17 veces. Todo conjunto. Uno debe sacar vino de la copa 16 veces. El pan matzah debe ser expuesto mientras uno dice la Haggadah hasta que se llegue a las palabras lefijak, cuando se sostiene la copa de vino con la mano. Luego se debe cubrir el pan. Y un simán dice aquí 474, no hace la bendición sobre la segunda copa de vino, no hacer. Dice, uno no debe hacer la segunda, pero uno debe beber la segunda de 4 copas de vino, pero no debe hacer la bendición por él, vino sobre ella, ni la primera bendición, ni el posterior, ni la primera bendición, Boré Pri Gefen. Solo debe hacer sobre la copa que se sirve para Kiddush y sobre la copa que se sirve para la bendición, para después de la comida, y la bendición posterior a la Gefen no se debe hacer, excepto seguido a las 4 copas de vino, porque en la primera copa de vino, cuando uno hace la verajá, tiene que estar pendiente en su mente la segunda copa. Ramá dice, la costumbre entre Ashkenazim es hacer una medición inicial sobre cada una de las 4 copas de vino. Sin embargo, de acuerdo con la costumbre también, la bendición posterior es hecha únicamente sobre la última copa. Eso es de acuerdo con la opinión de la mayoría de los Geonim. A ver cuánto me falta. Es bastante largo. Y me quedan solamente aquí 10 minutos más. Dice aquí. Venga, a ver si hago este último. Listo. Un poquito más. Aquí, uno debe, Simán 475. 7 y 6 y con eso terminado. Más leyes con respecto a la cena.
Uno debe lavar sus manos y hacer la bendición, anetilaydain, y debe entonces tomar la matzot en la disposición en que las puso, con la parte de una matzah entre las dos matzot completos, y sostener en la mano. Se debe proceder así la bendición a motzi y al hajilat matzah, y se debe posteriormente partir el completo de arriba de la parte de una matzah, es decir, de los dos juntos. Y sumergir las piezas partidas de la matzá en sal, comiendo, dice Ramá, no es la práctica sumergir la matzá en la sal la primera noche, ya que el pan de harina fina no necesita ser sumergido en sal. Uno, dice otra vez Mehaber, uno debe comer estos pedazos de matzá juntos reclinado. Y comer por lo menos el tamaño de una oliva, un kasai, de cada uno de las matzot. Si uno no puede comer los dos bocados del tamaño de una oliva juntos, se debe comerlo primero la matzah del tamaño de una oliva sobre la cual se hizo la bendición a motzi, y posteriormente la cantidad de olivas de la matzah sobre la cual se hizo la bendición al ajilat matzah. Después de esto, uno debe tomar el volumen de una aceituna de maror y se debe sumergir todo en el jaroset. Sin embargo, no se debe retener el maror dentro del jaroset para que el sabor amargo no sea neutralizado. Por esta razón también se debe sacudir el jaroset de maror antes de comérselo. Antes de comer el maror, se debe decir la bendición a Gilat Maror y después comer el maror. Sin reclinarse posteriormente se debe sostener la tercera matzá y partir un pedazo de ella, y se debe combinar de este pedazo de matzá junto con el maror, y se debe sumergir el maror en el jarroset. El Ramá dice autorías que dicen que uno no debe sumergir su maror en el jarroset, y esto está establecido en el trabajo de Minhagin, de las tradiciones. Yo he visto igualmente que de hecho la costumbre no es sumergirlo. Se debe decir entonces Seher Lemigdash que Gilel, de acuerdo del templo como Gilel, y comer la matzá de maror juntos reclinados. Una vez que uno ha hecho la bendición a la Gilat matzá, no se debe hablar de nada que no sea pertinente a la comida hasta que coma esta combinación. Esto se requiere con el fin de que la bendición a Gilat y la bendición a Gilat maror debería servir también para esta combinación. 2. Si uno no tiene un vegetal verde que pueda usar para la primera inmersión, para que maror se debe hacer sobre maror en la primera inmersión la bendición Boré Priyadama, y también se debe hacer sobre la bendición de al Gilat maror en la segunda inmersión. Se debe sumergir en maror en jarroset y comerlo sin hacer una bendición sobre él en esta etapa. Y si uno tragó matzá, habrá cumplido con su obligación de comer matzá. Por otra parte, si uno tragó maror, no habrá cumplido su obligación de comer maror. Esto es porque es necesario saborear maror, y este requerimiento no se cumple si lo traga. Incluso si uno tragó matzá y maror simultáneamente, habrá cumplido con su obligación con respecto a comer matzá, pero no habrá cumplido su obligación de comer maror. Si uno envolvió matzá y maror con fibra de vegetal, de palma y luego se lo tragó, ni siquiera habrá cumplido su obligación con respecto a comer matzá. Esto es porque no es normal comerlo de esta manera. 4. Si uno comió matzá sin la intención de cumplir la matzá, por ejemplo, si fue obligado por un gentil o por bandidos a comer, había cumplido su obligación una vez que se hubiera dado cuenta de que es la primera noche de Pesach. Esta noche que se estaba obligado a comer matzá, sin embargo, si pensó que era un día de semana o que la matzá que comió no era realmente matzá, no habría cumplido su obligación. 5. Si uno comió el tamaño de un kasai, de un tamaño de oliva, 27 gramos de matzá, mientras estaba pasando por un ataque epiléptico y posteriormente se recuperó, está obligado a comer matzá otra vez. Esto es porque la primera comida fue hecha en el momento en que estaba exento de llevar a cabo todos los mismos. ¿Por qué? Porque cuando una persona está... Un momento que pase el avión. Lo grabas directamente. Sí, así, ahí en una... Cuando una persona está pasando un ataque epiléptico, o está enfermo, o está especial, o está verdaderamente no puede guardar, no puede llevar las misbot, le tocaría comer otra vez matzá. 6. Si uno comió la mitad del volumen de una oliva kasai de matzá, o otra vez comió la mitad de un volumen de una oliva de matzá, habrá cumplido su obligación de comer matzá, siempre que uno se tarde entre la primera comida y la segunda comida más de lo que toma comer una porción de pan de trigo regular. Vea el Simán 612 para saber los tiempos, cuánto es el tiempo que uno comer y no comer
un tamaño de oliva. Un tamaño de oliva, sí, un calzar. Listo, sigo aquí. Un momentico, mirando aquí. Tengo aquí a la Hamasheni, Rafe, Libre She Otam, Behilada Hayetam, Beshaar Beshe Hayam, Patumi Kol Hamizvot. Ok. Listo. Listo. Casi. Bueno, listo, está bien. Estaba leyendo algo aquí. 7. La obligación de comer matzah solo es obligatoria en la primera noche de Pesach. ¿Sí? Listo. Entendiendo que hay tiempo para comer la matzah. ¿Sí? 4 minutos tiene para comerse un 27 gramos. Es como una hoja. Eso es bastante difícil porque siempre es en lo seco. Listo, Rama dice, es la costumbre preparar las 3 matzot para el ceder de una isarón medida de volumen de trigo como conmemoración de los panes de la ofrenda de adición de gracias. Uno debe hacer una señal de las matzot para saber cuál de ellos es el primero, y el segundo y el tercero. La primera matzah debe ser puesta en la parte superior, la segunda en el medio y la tercera debajo, para combinarlo con el maror. Si uno cambió este orden, esto no impediría el cumplimiento de la obligación de uno. Uno también debe hornear las 3 matzot en este orden. Interesante, ¿no? Poderoso. Si una de ellas se partió, se debe tomar para que sirva como el segundo matzah, ya que de cualquier manera sería dividida en 2 pedazos. Incluso en la primera noche, uno cumplirá su obligación si come el tamaño de una oliva de matzah. Interesante, hay que tener una matzah completa de un kaitzai, si el tamaño de eso, si se partió, la usa para la segunda y no para la primera. Y dice aquí, en la forma que se hornea, también toca hacerlo así. ¿Sí? ¿Quién quiere esas leyes de hacer matzah en su casa? Es complicado, my friends. ¿Sí? Es complicado esas leyes, complicado. Listo. Entonces seguimos aquí con la cena. Y dejamos para la próxima enseñanza el aficomán. Simán 476. Comer carne asada en la noche de Pesach. 12 y fin, sencillo. En una localidad donde se acostumbra a comer carne asada, en las cenas de la noche de Pesach, uno puede entonces comer carne asada. En una localidad donde la costumbre sea no comer carne asada en las cenas de las noches de Pesach, uno no puede comer carne asada. Entonces aquellos que no comen carne asada se abstienen de hacerlo por un decreto de precaución ordenado, por temor a que las personas puedan asumir que esa es carne de la ofrenda de Pesach, la cual está por lo tanto siendo comida fuera de la zona donde está permitido, o sea el templo. En todas las localidades está prohibido comer en esta noche un cordero que fue asado completo en una sola pieza, porque si uno lo hiciera, parecería como si estuviese comiendo comida sacrificada fuera de la zona del templo, donde uno tiene permitido comerla. Si el cordero fue cortado en pedazos y le falta un miembro, o uno cocinó uno de sus miembros mientras aún estaba conectado al resto, está permitido comer el cordero en una localidad donde costumbre sea comer carne asada en estas noches. Ramá dice, uno no debe comer ni beber nada excesivamente hasta la saciedad o emborracharse y quedar dormido inmediatamente. O sea, no debe, de manera que no quiera después comer el aficomán. No comer mucho es la ley, porque tiene que comerse el aficomán, el pedazo de matzá que quedó después de partir el segundo matzá que está en la mitad, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces también dice aquí que es únicamente lo de cordero, es que si está completo, ¿listo? Si es completo todo el animal. Bueno, es bastante difícil ahorita porque el que lo haga necesita hacerle nikur y es bastante complicado. 2. Incluso la carne de un ternero o una ave de corral o cualquier otra cosa que necesite ser sacrificada de acuerdo con los requerimientos alágicos, está prohibido comerlo asado en las cenas de las noches de Pesach, en una localidad donde la costumbre sea no comer carne asada entonces. Y Ramá dice, es la costumbre en algunas localidades comer huevos en la comida en conmemoración del duelo. ¿Cuál duelo? Me parece que la razón es porque por la noche de Tisha B'Av está establecida en la noche de Pesach. ¿Sí? Interesante esa parte ahí. Otra vez que pase el avión. Entonces, el Ramá está diciendo que la costumbre en algunas localidades de comer huevos es por duelo. Y dice, y me parece es por la noche de Tisha B'Av. Está establecida en la noche de Pesach.
Además, sirve como una conmemoración de la destrucción de Beit Hamidash, ya que cuando el Beit Hamidash estaba en pie, la gente daría la ofrenda de Pesach y no comería en esa noche. Hay personas cuyas costumbre es no comer ninguna comida sumergida esa noche, excepto por la comida de las 2 inmersiones que son hechas durante la cena. Listo, con eso terminamos el Simán 476 y continuaremos con el Simán 477.